Era un martes por la tarde cuando Clara decidió bajar a desechar la basura. No era una obligación diaria, pero ese día, en particular, una inquietud la empujó a salir del encierro de su departamento. Necesitaba respirar el aire viciado del corredor y estirar las extremidades, aunque fuese por unos breves instantes. El elevador del edificio era antiguo, de esos que crujen antes de detenerse, con puertas que se abrían con un lamento que parecía un suspiro de metal fatigado. Clara oprimió el botón distraídamente, sumida en sus propios pensamientos. No había comido bien ese día, y su mente divagaba entre el agotamiento y una interminable lista de pendientes. Cuando la puerta se deslizó, se encontró con él, Elías. Él residía en el piso superior y siempre había sido correcto, reservado, con esa distinción innata que no buscaba atención, pero inevitablemente la atraía. Se saludaban con cordialidad, aunque nunca habían profundizado más allá de una conversación casual en el elevador. Un par de veces, Clara lo había visto, con su acompañante, una mujer algo menor que ella, muy atractiva, siempre impecablemente vestida. No parecía particularmente feliz, pero ¿quién lo parecía en este edificio tan sombrío? «Hola», dijo Elías con una leve sonrisa. «Hola», respondió Clara, entrando sin pensarlo demasiado. Presionó el botón de la planta baja. Él también. Se dirigía al mismo lugar. El elevador empezó a moverse con su traqueteo habitual. 2 pisos, 3, y de repente, una sacudida, una especie de latigazo mecánico que hizo temblar las paredes metálicas y los dejó en la oscuridad, suspendidos, en medio de la nada. Un zumbido, luego el silencio. Ambos se miraron por reflejo, buscando en la mirada del otro respuestas que no tenían. ¿Fue un corte de energía?, preguntó Clara, más por romper el silencio que por necesidad. Elías sacó su teléfono. Intentó llamar. «Nada. Parece que no hay señal aquí dentro», dijo. Clara hizo lo mismo. Ni una barra de cobertura. Set, elevador, una trampa moderna y silenciosa. Los había atrapado. Intentaron usar el botón de emergencia. Un pitido. Luego nada más. «¿Y si gritamos?», preguntó Clara. Elías esbozó una sonrisa resignada. «Este edificio es tan hermético que probablemente nadie nos oiga. Además, si hay un corte general, es probable que los encargados tampoco estén en sus puestos». Se sentaron en el suelo, cada uno en una esquina. No sabían cuánto tiempo estarían allí. El silencio se volvió denso. Pasaron los minutos. Luego, más minutos. Las conversaciones que nunca habían tenido comenzaron a surgir. Él le habló de su niñez, del empleo que detestaba, de las cenas familiares a las que asistía por compromiso. Clara le confió sus anhelos truncados, de su unión, desgastada, de la sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Nunca le había contado eso a nadie. «¿Y tú?», le preguntó. «¿Eres feliz?». Elías tardó en responder, luego la miró fijamente. «No sé si alguna vez lo fui realmente, pero sé que últimamente cada vez que me levanto, tengo la sensación de estar donde no debo estar. Eso cuenta». Clara asintió. Lo comprendía demasiado bien. El ambiente comenzó a sentirse cálido. No porque hiciera tanto calor en realidad, sino por la cercanía, por la intimidad que solo el encierro puede forzar entre dos extraños. Sentían sus respiraciones, compartiendo el mismo aire. «¿Te incomoda estar así conmigo?», le preguntó de pronto Elías. «No», respondió Clara, casi en un susurro. Y era cierto, se sentía en paz, con un extraño cosquilleo en la piel que no nacía de la situación, sino de su mirada, de la forma en que sus ojos se mantenían en los suyos, como si no hiciera falta apartarlos. «¿Siempre fuiste tan sincera?», le preguntó. «Solo cuando siento que no habrá consecuencias». Elías sonrió, esta vez de una manera distinta, más íntima, más cercana. «¿Y ahora?». «Ahora no estoy segura», confesó Clara. Se quedaron así, en ese equilibrio delicado donde el silencio dice más que las palabras, donde el encierro deja de ser físico y se convierte en un refugio para todo lo que no se atrevían a
hacer cuando las puertas estaban abiertas, porque afuera la vida seguía con sus normas, pero adentro eran solo ellos dos, y el tiempo largo, inmóvil, casi cómplice. ¿Y si nunca nos sacan de aquí?, preguntó Clara, medio en broma. Entonces podríamos empezar a decirnos la verdad. Y Clara, sin saber por qué, asintió, como si una parte de ella ya lo estuviera haciendo. El tiempo se volvió un concepto borroso. Minutos, horas, ya no sabían con certeza cuánto habían estado allí dentro. Lo único real era esa sensación, la de estar suspendidos, no solo entre pisos, sino entre sus propias existencias, como si aquel elevador fuera una pausa en medio del caos de todo lo que los rodeaba fuera de él. Elías y Clara habían comenzado a compartir detalles que nunca habían dicho en voz alta. El encierro obraba una magia extraña, como si el hecho de no tener a dónde ir los forzara a mirarse de verdad. ¿Alguna vez has sentido que tu vida simplemente no te pertenece?, preguntó Clara, con la cabeza recostada contra la pared metálica. Todos los días, respondió Elías con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me despierto, cumplo, sonrío cuando debo, digo lo que se espera. Pero aquí, dijo, señalando el suelo del elevador, aquí no hay nada que fingir, y eso me gusta. El silencio regresó, esta vez más amable, no incómodo, sino íntimo. Estaban sentados más cerca ahora, sin darse cuenta. Sus cuerpos ya no se refugiaban en las esquinas, sino que compartían el centro. Se habían deslizado lenta y naturalmente el uno hacia el otro. ¿Y si fuéramos otros?, preguntó Clara de pronto. Otros, como otras personas en otra ciudad, sin nombres ni etiquetas, solo dos desconocidos que se cruzan y se permiten algo. Elías la miró largamente, y por primera vez, no solo la miró, la vio, y en sus ojos, Clara se vio reflejada de un modo que no recordaba desde hacía mucho tiempo, como si lo que ella era, lo que podía ser, estuviera allí, intacto, esperando una mirada así para despertar. No hubo contacto aún, solo la electricidad, contenida, ese filo de lo que no se dice pero se siente bajo la piel. El elevador los envolvía en su penumbra, y cada palabra que compartían era un paso más hacia el abismo. ¿Tienes miedo?, preguntó Elías. No del encierro, no de ti, solo de mí misma, confesó Clara. Y era cierto, porque algo en ella deseaba que nadie los encontrara, que ese encierro se prolongara, que lo que sentían no tuviera que enfrentarse con la luz del mundo real. No soy de los que se arriesgan, dijo Elías, pero ahora mismo no quiero salir de aquí sin saber cómo sería si lo hiciera. Había verdad en su voz y deseo, pero no un deseo torpe, apresurado, sino uno que había sido cocido lentamente en la espera, en la pausa, en la conversación que desnudaba el alma antes que el cuerpo. Clara se acercó apenas, no lo suficiente, como para romper el espacio, solo lo bastante como para que Elías sintiera su respiración mezclándose con la suya. Yo tampoco suelo hacerlo, dijo. Y entonces la distancia desapareció, no de forma abrupta, sino como se evapora la neblina al amanecer, con sutileza, con silencio, con una necesidad que no se grita. Sus labios no se buscaron, se encontraron, y el beso, si así podía llamarse, fue la confirmación de todo lo que no se habían permitido decir. No hubo urgencia, solo profundidad, solo dos soledades que se reconocían, se abrazaban y se daban tregua en mitad de una vida que los había dejado de lado. Después, Clara apoyó su cabeza sobre el hombro de Elías y él rodeó su cintura sin palabras. No se preguntaron qué vendría después, porque dentro del elevador el tiempo no existía, y lo único verdadero era el ahora. Cuando la luz parpadeó y el elevador dio un leve salto, Clara supo que la pausa estaba por terminar, pero también supo que algo dentro de ella ya no volvería a ser igual. ¿Y si nunca hablamos de esto después?, preguntó Elías. Entonces lo recordaremos en silencio, como algo que nos rescató, aunque solo fuera por unas horas. Y volvieron a quedarse en silencio, esta vez en paz,
porque lo que ocurre en la oscuridad, cuando nadie ve, a veces es lo más verdadero de todo. Cuando el elevador finalmente se reactivó, el chasquido eléctrico pareció un trueno en medio del silencio que los envolvía. La cabina tembló levemente y comenzó a descender con su traqueteo familiar. Las luces parpadeaban aún, como si quisieran recordarles que el mundo exterior seguía ahí esperando. Elías y Clara se miraron sin hablar. Había una especie de pacto silencioso en sus miradas, una complicidad que no necesitaba ser nombrada. La puerta se abrió en la planta baja. Nadie los esperaba. Ni el portero, ni vecinos curiosos, ni rescate heroico. Solo un pasillo vacío que contrastaba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir entre esas 4 paredes metálicas. Salieron uno detrás del otro. Elías caminó con Clara hasta la puerta del portal. Ella sentía el latido en la garganta, en los dedos, en la espalda, como si la sangre se hubiera despertado de golpe después de años de somnolencia. ¿Estás bien?, preguntó Elías. Clara asintió, pero no sabía si era verdad. Durante los días siguientes, Clara evitó pensar demasiado. Volvió a sus rutinas. Su cónyuge regresó de su viaje y le preguntó cómo había estado todo. Normal, respondió Clara, una palabra tan pequeña que no alcanzaba a cubrir la revolución interna, que aún la sacudía. Elías y Clara no se cruzaron durante varios días. O si lo hicieron, fue de lejos, como si ambos necesitaran ese espacio para digerir lo vivido. Pero no hubo huida, solo respeto por el silencio posterior, por lo que uno guarda como un secreto precioso. Una tarde, Clara lo vio salir del portal. Iba con su compañera. Ella le hablaba de algo mientras pasaban cerca de Clara. Él levantó la mirada y sus pupilas se cruzaron un segundo. Nada más. Pero en ese segundo estaba todo lo dicho, lo no dicho y lo que nunca se volvería a repetir. Por la noche, Clara se sentó a escribir en un cuaderno viejo. Sintió que si no lo escribía, la historia se le escaparía entre los dedos. No para recordarla, sino para entenderla, para honrarla, porque a veces las historias más importantes no son las que duran más tiempo, sino las que más te cambian en el menor tiempo posible. Su matrimonio siguió su curso. No mejoró, pero tampoco se desmoronó. Clara aprendió a estar, pero también a ver, a mirar sus días con otra conciencia, como si el encierro le hubiera abierto una puerta distinta, no hacia otro hombre, sino hacia otra versión de sí misma, una que había olvidado. Con Elías nunca más hablaron del tema. A veces se saludaban con un gesto discreto, a veces con una sonrisa ligera, y eso bastaba, porque los secretos verdaderos no necesitan ser repetidos, solo sentidos. Y aunque la vida siguió, dentro de Clara ese elevador seguía detenido en algún lugar entre 2 pisos, custodiando el momento en que por fin se sintió viva. El tiempo pasó, como siempre lo hace, con su manera sutil de borrar lo visible, pero conservar lo imborrable. El día en que quedaron atrapados en el elevador se volvió un recuerdo privado, sellado en lo más profundo de su memoria, inaccesible para los demás, pero completamente vívido para Clara. A veces, al tomar el elevador, lo hacía con un nudo en el estómago, no por miedo a quedar atrapada, sino por lo que puede significar quedar atrapada con alguien. Desde entonces, nunca volvió a mirar igual esos espacios pequeños que tanto imitan la vida. Claustrofóbicos, tensos, íntimos, capaces de encerrar más verdades que muchas conversaciones en libertad. Elías siguió con su vida y Clara con la suya, pero había algo distinto en la forma en que sostenían las miradas, como si cada cruce de ojos fuera un recordatorio involuntario de aquella noche suspendida entre pisos, entre decisiones, entre la moral y el deseo. A veces Clara lo veía, desde su ventana, entrando en el edificio con su compañera. Le sorprendía no sentir celos ni culpa, solo una especie de ternura melancólica por aquello que fue, y que en otro tiempo, en otra vida, quizás habría florecido. El elevador sigue ahí. Lo repararon, lo pintaron,
incluso cambiaron los botones por unos más modernos. Pero para Clara, cada vez que entra, sigue oliendo igual, sigue resonando igual, como si ese pequeño espacio siguiera siendo el único lugar donde por unas horas se sintió plenamente ella. Fue una infidelidad, tal vez, pero no se trató de cuerpos ni de acciones. Fue una infidelidad del alma, un instante en el que dos personas eligieron verse más allá de sus roles, más allá de sus nombres. Eligieron reconocerse. Desde entonces, Clara aprendió a escuchar más su intuición, a prestarle atención a las pequeñas señales, a no dar por hecho el presente, porque nunca sabes cuándo la vida va a detenerse por completo y darte el regalo inesperado de conocerte otra vez a través de los ojos de alguien más. A veces los momentos que cambian todo no hacen ruido, no se gritan, solo ocurren en silencio, como un susurro en mitad del caos cotidiano. ¿Tú también has vivido un instante que lo cambió todo sin que nadie más lo supiera? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. ¿Te gustó esta historia? Si conectaste con ella, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte con alguien que sepa lo que es guardar un secreto en el corazón. Déjame tu opinión abajo. Tu comentario hace crecer esta comunidad de historias donde cada suspiro cuenta.